en reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para la. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, Dios, tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, mío eres tú. Tuyo soy, Dios, mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi fe, mi
ti, por siempre mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie, no hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar, viviré para alabarte. Nuestro deleite está en ti, Señor. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Tú eres nuestro deleite, Señor. Mi deleite es adorarte, Señor. Mi deleite es alabarte, Señor, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Yo quiero compartir una palabra que está en San Marcos 9, 23. Y es así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué tremendo, porque realmente la situación puede ser muy difícil, complicada, tal vez no tengas recursos, tal vez, pero cuando oímos a Dios, cambia todo. Porque acá habla de la historia de un hombre que tenía a su hijo, que estaba, dice, poseído por demonios, espíritu lo tomaban y lo tiraban al fuego, había un espíritu de muerte, de suicidio, un espíritu donde lo oprimía, y entonces dice que él buscó todas las maneras posibles de poder solucionar este problema y no pudo. Es más, dice que en un momento este hombre lo trae delante de los discípulos. Y esto se da cuando Jesús había subido a la montaña, había subido al monte y ahí se había transfigurado, y ahí habían 3 discípulos que contemplaron la gloria de Dios, vieron esa gloria, escucharon la voz audible del Padre y ahí quedaron maravillados.
Y ahí es cuando Pedro le dice, vamos a hacer unas enramadas para ti, para Moisés y Elías. Y dice, no sabiendo lo que decía, y el Señor le dice que en un momento quedó solo el Señor. Desapareció esa transfiguración, esa gloria que Dios le mostró. Y el Señor dice que descendió. ¿Saben? Dios quiere que seamos renovados, llenos del Espíritu Santo. Por eso hoy el Espíritu Santo ponía énfasis en la presencia de Dios, porque realmente son tiempos finales. Son tiempos donde uno no puede poner la confianza aún en lo que logra, en lo que Dios te da y en nada, sino solamente en Él. Y esperar que los tiempos de Dios se cumplan. Y se están cumpliendo, las señales se están dando, y nosotros tenemos que ver todo eso, que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y que nadie va a alterar, por más que ore. Y yo escuchaba a un pastor que transmitió desde Europa y la gente dice que le mandó muchos mensajes diciendo, vamos a orar, pastor, y vamos a hacer una cadena de oración, dice, para que Dios tome el control, ¿no? Y él se reía y él decía, Dios nunca perdió el control de nada. Nunca lo perdió. Solamente aquel que no lee la Biblia puede pedir ese tipo de cosas. Y él decía, nunca, Dios sigue siendo el mismo. Aún las estrellas le obedecen, todo se sujeta al señorío y a la autoridad de su palabra. Nunca perdió el control, lo que perdemos somos nosotros. Pero Él sigue siendo el mismo, Él está al control de todo y es que Él sabe todas las cosas que están sucediendo, nada se le escapa, pero lo que tenemos que entender, las señales y los tiempos, somos nosotros. Y saber que Dios sí tiene el control. Y realmente es así. Acá este hombre había perdido la esperanza, dice que lo trajeron a los discípulos, esos discípulos no quisieron subir, no quisieron tener ese momento de comunión, porque dice que cuando los apóstoles subieron a la montaña estaban cansados, rendidos de sueño, pero rendidos de sueño permanecieron despiertos. Eso habla de que uno tiene que en este tiempo permanecer despierto en Cristo. Y que nada de acá abajo te pueda hacer venir sueños, soñolencia, pesadez espiritual, opresión espiritual. Que el cansancio natural te haga perder la visión de Cristo. Y entonces ahí cuando ellos permanecieron despiertos vieron la gloria de Dios. Pero cuando Él baja, se encuentra con este grupo de hombres, de discípulos, que no habían subido. Pero este hombre trajo a su hijo y dice que estaban disputando. ¿Vieron que cuando uno no tiene fe, disputa? Argumenta, habla y de repente quiere convencer a uno, al otro, el otro, de algo que no cree. Bueno, dice que estaban disputando y Jesús le preguntó, ¿qué disputáis? Y este hombre dice, mire, yo he traído a mi hijo que padece y lo he traído a tu discípulo, pero no pudieron sanarlo, no pudieron hacer nada. Y entonces el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo lleva esto? Y él dijo, hace mucho tiempo. ¿Saben? El Señor no es que no sepa, el Señor sabe, el Señor quiere que nosotros sepamos que hay cosas que de repente te dominan por tiempo, que te esclavizan, te llevan de un lugar a otro, pero te alejan de Dios y a veces nosotros no nos damos cuenta que esas cosas nos alejan de Dios. El Señor le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que padece esto? Desde niño. O sea, toda una vida llevaba este joven, pero ya no era el joven, era una situación familiar. Y dice que cuando el Señor le pregunta esto, le dijo, tráele al muchacho. Y cuando lo trae, le dijo, y ahí está esta frase que le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le dijo, basta de argumento, basta de discusión, basta. Pero todo cambia cuando nosotros oímos la voz de Él. Cuando a través del Espíritu Santo nosotros podemos oírlo a Él. Porque eso es lo que cambia nuestro corazón. Es como Darío que hoy contaba, ¿no? Había una situación de dolor, de aflicción, tal vez de temor, pero el Espíritu Santo lo llevó a engrandecer a Dios y el Espíritu Santo, y él iba entendiendo
O sea, en su espíritu él iba recibiendo la revelación de lo que el espíritu estaba exaltando a Cristo y hablando de la gloria de él. Estaba teniendo una experiencia tremenda, Darío. ¿Por qué? Porque no puede engrandecerse una enfermedad, una situación X por encima de él. Y por eso fue el impacto, fue el espíritu, porque era del espíritu a su espíritu. Entonces yo cuando lo escuchaba estaba teniendo discernimiento de lo que el espíritu estaba haciendo, saliendo de lo natural, saliendo de las cosas naturales y físicas. Y lo que Dios quiere es eso, que su iglesia comience a andar en el espíritu y comience a no enfocarse en el dolor, en la situación económica, en la situación de crisis mundial, sino en lo que Dios hace. Porque lo que Dios hace es lo que transforma no solo nuestro corazón, sino la realidad física y natural. Un milagro es algo que pasa, toda orden natural, toda lógica, todo lo estructurado, todo lo que nosotros conocemos. Pero es lo que Dios hace. Dios se mueve en ese ambiente. Y es lo que nosotros necesitamos, conectarnos con el Espíritu Santo y tener esa comunión. Por eso él salió tan tocado que le preguntó a Miriam si alguna vez lo había hecho. Y una cosa es cantar a Dios, una cosa es de repente, pero otra cosa es que el Espíritu te pueda ministrar. Porque ahí es el Espíritu mismo intercediendo, pero dice que él tomaría de él y lo haría saber. Él le va a dar la gloria a Cristo. Pero ahí es cuando el Espíritu, y de esa manera a veces Dios puede revelarte una palabra. Es lo que hablábamos el otro día. Es que Dios quisiera, pero ¿qué pasa? Pero si no hay un depósito donde Dios pueda venir. ¿Vieron que cuando uno busca en la computadora cierta cosa? Pero si está en la memoria, puede ir ahí y sacar la información. Pero si no hay algo que tú recibas en lo natural primero, para que el Espíritu después pueda venir y darle vida a eso. ¿Saben? Nosotros necesitamos eso. Nosotros necesitamos en este tiempo discernimiento de su palabra. Discernimiento espiritual. Porque son tiempos difíciles, de mucha confusión, de mucha opresión, donde las tinieblas a nivel mundial están gobernando las regiones celestiales y por eso se ve ese caos. Son principados lo que están pasando a nivel de Europa. Ya no son legiones, son principados. Pero uno tiene que tener discernimiento y conocimiento, pero eso viene a través de la lectura de la palabra, a través del discernimiento del Espíritu. ¿Saben? A veces nos preocupamos de cosas tan elementales, tan sencillas, que dice Dios, pero no os afanéis, no os preocupéis. Dice, mirad las aves del cielo. Y ni trabajan, ellas se encargan de alabar a Dios y Dios le prepara la comida. Todos los días le sirve la mesa. Dios quiere que aprendamos. ¿Por qué fue sabio Salomón? Porque meditaba y miraba la grandeza de Dios, aún en las hormigas, que eran tan pequeñas. Pero él tuvo discernimiento. Él dijo, ellas trabajan en verano. En invierno descansan, tienen. O sea, hay un tiempo de bonanza que Dios te da para que te renueve, para que te llene, para que tengas un depósito. Porque cuando viene la prueba, viene el invierno, viene el tiempo malo, tú puedas tener ese depósito, o sea, la seguridad que trabajaste cuando debías trabajar, que almacenaste lo que debías almacenar en el Espíritu, y entonces Dios te va a hacer pasar. Dios te va a sustentar, Dios te va a hacer pasar, pero aprendiendo. ¿Saben? Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que madurar emocionalmente. No podemos, después de tantos años, ser niños y poner en tela de juicio la gloria de Dios, la palabra de Dios. Si nosotros necesitamos de Él, sin Él no somos nada.
no podemos nada. Y sabio es aquel que se da cuenta que nada puede hacer a menos esperar en él. Entonces este hombre le trajo el muchacho, el Señor le dijo, si crees al que me cree, todo es posible. Pero él había oído a los discípulos que no creían. Vieron que hay dos grupos, ¿no? Los que creen y los que no creen. Hay gente que no cree, porque deciden no creer. Pero hay discípulos que sí, creen en todo lo que Dios dice. Bueno, yo te voy a hacer pasar esto, aquello, lo otro, te voy a bendecir. Y bueno, sí, pero yo no tengo a nadie, no importa, me tenés a mí. Tenés mi palabra, apoyate en mi palabra. ¿Qué hizo Andrés? Se tomó la palabra, la puso, declaró la palabra y por la palabra recibió. Es un tiempo de fe como nunca antes, donde tienes que entender que Él es tu provisión, tu recurso, tu refugio, tu ayudador, tu amigo, tu consejero. Es todo. Cristo es todo. ¿Saben? Es un tiempo donde la gloria de Dios quiere manifestarse. Y dice que cuando trajo el muchacho, vio que la gente se agolpaba, reprendió el espíritu y salió. O sea, en un momento el Señor puede cambiar la historia de muchos años. Puede ser de pobreza, de conflictos, de enfermedades. Pero cuando tú le crees en tu espíritu la palabra de Él, es cuando suceden realmente las cosas. ¿Saben? Dios nos llama a creer. Apóyate en personas que creen, pero no para vivir de la fe de ellos, para aprender de ellos. ¿Por qué? Porque todos somos limitados. Todos tenemos una medida de fe, pero tu fe tiene que crecer, tiene que madurar. Tenés que apoyarte en Él y decir, bueno, Señor, tú lo hiciste en fulano, tú lo hiciste. Por eso es bueno dar testimonio. Él es mi hermano, es mi hermana, Señor, yo creo, porque tú lo hiciste. Y yo voy a recibir de ti. Y vas a ver que Dios va a hacer cosas tremendas, cosas que para su pueblo va a mostrar la gloria como nunca antes, porque a través de las señales. ¿Saben? Hay mucha gente que conoce mucho la palabra. No podés argumentar ni discutir, pero las señales van a marcar la diferencia. Las señales sí.